Buenos días, Dios les bendiga. Hermanos, ¿cómo están? Otro día más que podemos compartir un tiempo de la palabra de Dios, un tiempo de devocional. Así que prepara tu Biblia, tu cuaderno y compartamos juntos lo que Dios tiene en esta mañana para tu vida. Ayer tuvimos una reunión hermosa donde Dios nos estuvo ministrando a través de su palabra. Festejamos la resurrección de Cristo. Y quiero compartir 3 momentos muy importantes para nuestras vidas, para llevarnos a reflexionar qué pasa cuando Jesús está en medio de una situación. Y estaba recordando en San Juan capítulo 20, versículo 19, dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y me llamaba particularmente esta palabra, puesto en medio. Y pensaba la situación que estaban viviendo los discípulos, quizás de incertidumbre, de no sabían lo que estaba pasando, pero cuando Jesús se puso en medio de esa situación, Él pudo decir: paz a vosotros. La paz de Dios se manifestó. Y yo no sé cuántos momentos difíciles habrás pasado. Yo he pasado momentos difíciles. Pero cuando Jesús estuvo en medio de esa situación, pude experimentar esa paz que dice aquí. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Luego recordaba la tormenta. En Marcos capítulo 4, 35, no lo voy a leer para no tomar tanto tiempo, pero recordaba que Jesús les dijo: pasen al otro lado. Los discípulos empezaron esa navegación y de pronto dice que se levantó una gran tormenta y ellos pensaron que iban a perecer. Y dice que Jesús estaba en medio de ellos también, porque Él estaba durmiendo. Y ellos fueron y le dijeron: pero Señor, no tienes cuidado de nosotros, que vamos a perecer. Entonces Jesús les dice: hombres de poca fe. Y Él se levanta y dice que reprende a la tormenta y se hizo una grande bonanza. Es decir, que aún en las tormentas que tenemos que enfrentar en la vida, cuando Jesús está en medio, no tengas miedo, porque si Él está en medio, Él puede hacer una gran bonanza en tu vida. Y luego recordaba otro acontecimiento. El acontecimiento que está en Lucas capítulo 7. Y dice que, quiero leerlo, que está Lucas 7, versículo 17. Y habla de una situación de mucho dolor. Quizás vos lo recuerdes. Dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Naín significa deleitoso. Y dice: iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Es decir, que Jesús, quizás podemos ver 2 escenas, ¿no? Por ahí entraba Jesús con sus discípulos, quizás hablando, charlando de las cosas maravillosas que venían pasando. Pero dice que cuando Él entra a la puerta, aparece otra situación en escena. Y dice: he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Qué tremenda esa situación. Por un lado, Jesús entrando en un lugar deleitoso donde lo que menos había para esa mujer era deleite. Ella había perdido a su hijo, era viuda, sus esperanzas se habrían perdido, no tendría ninguna esperanza, pero ahí estaba Jesús, en medio del mayor dolor de esa mujer, en medio de la mayor tristeza. Y ahí Jesús dice que cuando vio esta situación, Él tocó el féretro. Aquello que era
imposible para esa mujer, aquello que era imposible para los hombres. Para nadie sería posible que un muerto resucitara, pero para Dios sí. Y dice que ahí Dios se compadeció, hizo un tremendo milagro. Ese joven resucitó, le devolvió los sueños a esa mujer, los sueños, los proyectos, la esperanza. Cuando Jesús está en medio de las situaciones de nuestra vida, la desesperanza se transforma en esperanza. El dolor cambia, todo es transformado cuando Dios está en medio. Y en esta mañana yo te quiero animar para que sepas que si vos le das ese lugar, para que Él esté en medio de tu hogar, en medio de la enfermedad, en medio de tu economía, que Él sea el centro, todo puede ser transformado. Hay una palabra que está en Sofonías, capítulo 3, y dice, ¿qué pasa cuando Dios está en medio nuestro? Quiero leerlo. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué hermoso cuando Dios puede estar en medio de tu vida, en medio de la situación que tenés que atravesar. Recuerdo un momento clave de mi vida, fue la pérdida de mi mamá. Pensé que nunca lo podría sobrellevar, pero decía, ¿cómo voy a soportar este dolor? Porque más que mamá era amiga, compañera, y decía, no lo voy a soportar. Pero pude experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Dios está en medio. Cuando Dios está en medio del alboroto, de las circunstancias familiares, de cosas que a veces se levantan en el hogar, si Él está en medio puedes experimentar la paz. Las tormentas que la vida a veces levantan, esas tormentas que parecen esas tormentas de verano, ¿no? Está todo bien y de pronto un viento, una lluvia y todo parece contrario, pero aún si Dios está en medio, Él puede hacer grande bonanza. En los momentos de mayor dolor, donde quizás pensás que tus sueños fueron sepultados, aquellas cosas que esperabas ya parecen que nunca van a llegar, aquello que anhelabas parece que está muerto, ahí enterrado, y vos decís, el Señor se olvidó de mí, pero aún así Dios puede tocar ese sueño. Dios, si está en medio tuyo, puede resucitar todo aquello que estaba muerto. Por eso en esta mañana yo quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración para darle lugar a Dios, que Él esté en medio de nuestras vidas, en medio de toda circunstancia. Dale ese lugar, porque Él es un Señor. Él nunca va a venir a la fuerza, vos tenés que invitarlo. Por eso, ¿qué te parece si en esta mañana que Dios nos regala, oramos juntos? Y le pedimos a Dios que Él se manifieste en medio de esa situación, en medio de eso que estás necesitando. No sé cuál es tu necesidad, si tu salud, si problemas familiares, si quizás temores, si quizás sentís que tus sueños fueron ahí sepultados, que juntos podamos orar. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra me habla y me muestra que cuando tú estás en medio de una situación, todo cambia, todo se transforma. Señor, a través de estos textos que hemos podido ver, en primer lugar nos mostraste que en medio de quizás la incertidumbre, en medio de los temores, Señor, tú estuviste en medio de ellos y vos pudiste decirle, la paz sea a todos vosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento pudo llenar ese recinto. Señor, en medio de la tormenta, a pesar de la obediencia, ellos tuvieron que enfrentar esa tormenta y tuvieron temor, pero tú, Señor, pudiste reprender esa tormenta, hiciste una gran bonanza.
Señor, en el medio de ese dolor tan grande, como esa mujer que había perdido su hijo, sus sueños, tú te pudiste glorificar y pudiste darle vida a aquel que estaba muerto. Señor, que en esta mañana tú le des vida a aquello que se ha muerto en nuestras vidas. Tú puedas resucitar esos sueños que parece que están ahí sepultados, Señor. Que por el poder de tu Espíritu Santo recobren fuerza nuevamente. Señor, restaura los hogares. Que tú te manifiestes en medio de ellos. Y Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, pueda manifestarse cuando tú estás en medio nuestro. Señor, gracias. Gracias por esta mañana que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros como guerrero victorioso, gozándote, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.